Sabemos que la simbiosis innovadora debe de estar constantemente presente en los organismos biológicos y en los organismos artificiales. ¿Qué me refiero con esto? Con los organismos biológicos sabemos que cuando duplican su tamaño no necesariamente requieren el doble de recursos para su sobrevivir. Es decir, un organismo que duplica su tamaño solamente va a requerir el 75% de energía extra para poder subsistir. Y bueno, hablando del caso de las ciudades o de los organismos artificiales, una ciudad que crece de forma ordenada, luchando entre ese caos, tenemos, según investigaciones de Geoffrey West, que sistemáticamente se incrementará el ingreso, la riqueza, el número de patentes, el número de colegios, las personas creativas, los inventos. Pero por otro lado, también crecerán los casos de gripe, de criminalidad y de SIDA per cápita. Es decir, por un lado tenemos que lo que sucede en la ingeniería biológica, la innovación que sucede en la ingeniería biológica, como nos lo describe las investigaciones de Klaver, tenemos un crecimiento sublineal cuando un organismo duplica su tamaño, es decir, abajo de 1, con ese 75% de recursos que va a requerir. Y, de acuerdo a Geoffrey West, cuando una ciudad crece luchando entre ese caos y orden, con sus personas creativas, con todos los habitantes, con todas las iteraciones, con todas las interacciones, con todos los errores que suceden, pues tendremos que, como constante, se requerirá, crecerán a tasa supralineal, es decir, por arriba del 1, pero también ahorrando recursos que consumen todos los habitantes y también aumentando, como lo dijimos, la parte creativa de la ciudad, pero también aumentando los riesgos de enfermedades y de criminalidad, por mencionar algunos. Bueno, antes de continuar, mi nombre es Rodrigo Soto y, como es costumbre, quiero agradecer a todo el equipo directivo y operativo para que se realicen estas breves colaboraciones, en especial a Gabriel Contreras, a Sergio y a Agustín. Y para el tema de hoy me gustaría hablar de la innovación, especialmente en el ámbito gubernamental, y dejarlos que ustedes respondan al final en relación a esta pequeña información. Bueno, sucede entonces que los organismos biológicos y los organismos artificiales saben que una constante para continuar su paso evolutivo es innovar, es transformarse, es reinventarse. Pero ¿qué sucede cuando trasladamos esto al gobierno? Es decir, como ya lo sabíamos en otros escritos, todos nosotros, todas las civilizaciones, las ciudades, las marcas, las empresas, nosotros mismos tendemos al colapso, tendemos a desaparecer. Y constantemente luchamos entonces por ser diferentes o ser mejores a la versión que éramos ayer. Pero trasladando esto, como lo decíamos, al gobierno, a mi parecer, los gobiernos se han caracterizado por ser torres de marfil alejadas de los ciudadanos. Y entonces, ¿cómo va a innovar una institución gubernamental, hablando de todas en general y en ninguna en particular, si ellos no están pendientes de las necesidades de su pueblo? Es decir, el gobierno, desde mi perspectiva, pues tiene un mercado cautivo, sobre todo si hablamos de todos y cada uno de los ciudadanos que pagamos impuestos. Caso contrario, el mercado de las empresas, el mercado de los centros de investigación, el mercado de las universidades, quienes constantemente tienen que estar luchando por conseguir cabida o penetración en un mercado específico. Entonces, pienso yo, y de acuerdo también a lo que leí del libro de Steven Johnson, de Where Good Ideas Come From, el gobierno, al no estar sujeto a la competencia de libre mercado, pues no innova a la velocidad requerida. Y como lo vemos, la innovación es una constante que debe estar presente tanto en los organismos biológicos como en los organismos artificiales. Y la propia evolución nos dice que es innovar o morir. En ese sentido, hemos visto, y también como lo dice Steven Johnson, las mejores ideas de innovación para el gobierno suelen venir por agentes externos o por personas externas, por instituciones externas o empresas externas. Pero cuando incorporamos
a esas organizaciones, instituciones o personas al gobierno, pensando que así vamos a lograr una mejor innovación, sucede que todas estas instituciones, empresas y personas se contagian del aparato burocrático y también matan esa innovación, matan la creatividad. Desde mi perspectiva, la pregunta es, el análisis es, para cada uno de ustedes, ver la forma en que el gobierno se ha incorporado al surgimiento, a la emergencia, a la autoorganización, a lo que sucede con esas economías de escala, desde el punto de vista biológico, como nos dice las investigaciones de Klaver, donde los organismos duplican su tamaño, pero ahorran en economías de escala al solamente consumir el 75% de los recursos y no duplicar el consumo de sus recursos, que los haría torpes y difíciles de replicarse. Lo mismo sucede entonces con las ciudades, que crecen de forma supralineal, a veces en 1.15, 1.25, con creatividad y aunado luchando con la parte de enfermedades y criminalidad, pero ahorrando también recursos con ese crecimiento, con ese desarrollo. El punto es entonces que el gobierno debería de ver la forma de incorporarse entonces al mercado de la innovación y crearse la idea de que es la propia innovación la que salva entonces a los organismos biológicos, a los organismos artificiales, y es la que debe estar presente también en el gobierno, siempre tomando en cuenta las necesidades de la población para que esa innovación esté ligada o amarrada o pegada a lo que requiere el pueblo. Y crear entonces la necesidad de que busquen su mercado y que no solamente tengan un mercado cautivo como lo tienen en la actualidad. Bueno, hasta aquí una colaboración más, espero que haya sido de su agrado y la última o mejor respuesta la tiene cada uno de ustedes que nos escucha. Muchas gracias.